¿Qué tal amigos de Sin embargo al aire? Muchas gracias como cada semana por acompañarnos, por compartir nuestro trabajo, por recomendarlo con sus familiares y amigos, porque de esa manera nos apoyan para seguir adelante con este proyecto periodístico. La oposición ha tratado de asomarse para que los ciudadanos la vean, para que los ciudadanos volteen y de alguna manera les concedan el privilegio de la duda rumbo a los próximos comicios. Sin embargo, no ha logrado desde la oposición articular una propuesta y un discurso que emocione o que motive a la gente que mayoritariamente sigue siendo fiel al proyecto de la Cuarta Transformación. Sin embargo, esa oposición ha sumado a su miseria electoral una serie de miserias en su actitud con respecto a aquellos que pretende convencer para que rectifiquen, pero al mismo tiempo practica la denostación, la discriminación, los ataques, el discurso del odio, para descalificar a aquellos que siguen siendo fieles a la Cuarta Transformación. Ese es el tema que compartiré hoy con ustedes en mi columna Puntos y Contrapuntos, que dice lo siguiente. Después de las elecciones de junio del 2024, cuando prácticamente fue aplastada en los comicios por la presidencia de la República, en la contienda por las diputaciones federales y la disputa por el Senado de la República, la oposición ha profundizado sus miserias al alejarse cada día más de la mayoría del pueblo, que mantiene firme su fidelidad a Morena y al gobierno de la Cuarta Transformación. El problema para la oposición en los futuros comicios no es Morena ni sus aliados, que poco significado tienen también en materia electoral, sino la miseria de sus propuestas, que no llegan a articularse en un discurso inteligente que motive o emocione a los ciudadanos. Por el contrario, su discurso es tan miserablemente vacío, violento, rencoroso, vulgar y amargoso, que causa repulsión en la mayoría del pueblo, que incluido en los desahogos de la oposición y la derecha, es tildado sistemáticamente de ignorante, manipulable y convenenciero, incapaz de procesar una realidad que presumen los detractores de la Cuarta Transformación, conduce al país al naufragio y al abismo. Ese discurso de desprecio y clasismo en contra de ese pueblo que mayoritariamente la rechaza, ha hundido a la oposición en el descrédito, pero también la ha convertido en objeto de burlas por la hilaridad que provocan sus desmesuras y vulgaridades. La oposición de derecha agrede al pueblo, le manifiesta su repugnante clasismo, lo insulta, lo menosprecia y presume que esa mayoría que se siente empoderada a través de los gobiernos de Morena tendría que regresar arrepentida y agradecida a los generosos brazos de esa minoría privilegiada que se asume y presume superior, instruida, educada y refinada, capaz de conducir con buen rumbo los destinos de ese peladaje ignorante y manipulable que ha caído en las manos de una cofradía demoníaca que conduce al país al comunismo y la herejía política del desmantelamiento de sus instituciones. Si en México solo hubiera en el Congreso de la Unión senadores y diputados de mayoría relativa, de los que ganan al sumar más votos en las urnas, la oposición prácticamente desaparecería. Los números que ilustran esta realidad son contundentes. En los comicios de junio del 2024, Morena y sus aliados ganaron 60 de 64 senadurías de mayoría relativa en 30 de los 32 estados del país, para un porcentaje del 93.75% de efectividad. De la misma manera, Morena y sus aliados ganaron 256 de las 300 diputaciones de mayoría relativa en 30 de 31 estados del país, para un porcentaje del 85.33%. Y además, Claudia Sheinbaum Pardo llegó a la presidencia
luego de ganar por mayoría relativa en 31 de las 32 entidades de la República. La oposición solo pudo derrotar a la actual presidenta en el estado de Aguascalientes, un estado gobernado por el PAN. Los últimos refugios y consuelo para la oposición son las diputaciones y senadurías de representación proporcional, reservadas por las dirigencias partidistas de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano para sus favoritos, sus socios políticos, sus cuates o sus familiares. Son ilustrativos los casos del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que llegó por la vía plurinominal al Senado de la República. El expresidente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, que también arribó a la Cámara Alta con la bendición de la representación proporcional. Y el ex candidato presidencial albiazul, Ricardo Anaya Cortés, quien disfruta las mieles de un escaño senatorial por la gracia plurinominal. Sobre Alito Moreno y Anaya Cortés, ustedes lo saben, pesan serias acusaciones de presunta corrupción formuladas ante la Fiscalía General de la República. Desdeñada por la mayoría del pueblo, la oposición tiene registros muy pobres en la aceptación de la gente, que han ido a la baja con el paso de los meses. En los comicios presidenciales del domingo 2 de junio del 2024, el PAN tuvo un registro de 16.04% de los votos captados en los comicios presidenciales. En la más reciente encuesta de la consultora Encol, publicada el pasado 26 de mayo del 2025, la aceptación del PAN es apenas del 13%. Al PRI no le va mejor. En los comicios presidenciales de junio del 2024, registró un porcentaje de votación de 9.54%. En la encuesta de Encol del pasado mayo del 2025, apenas marca un 6% de respaldo. Movimiento Ciudadano también refleja desgaste, pues en los comicios presidenciales del año pasado tuvo 10.32% en la votación, mientras que en la encuesta de Encol de mayo pasado obtiene un 7% de respaldo. Pero no crea usted que a los aliados de Morena les va mejor. El Partido Verde Ecologista de México, que en los comicios de junio del 2024 tuvo un 7.78% de los sufragios, en la encuesta de Encol de mayo pasado apenas tiene un 2% de aceptación. Caso similar es el del Partido del Trabajo, que en junio del año pasado marcó 6.45% de votos en los comicios presidenciales, en tanto que la encuesta de Encol de mayo del 2025 apenas llega al 2% de respaldo. La oposición no tiene una sola figura política de peso que motive o emocione a los ciudadanos. Mientras que enfrente, en la encuesta del lunes 5 de mayo del 2025, el periódico capitalino El Financiero le atribuye a la presidenta Sheinbaum Pardo un 81% de aprobación. Unas semanas después, el 26 de mayo del 2025, la consultora Encol mide que la aprobación del trabajo de la presidenta de la República es del 83%. Obsesionada con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la oposición y quienes la apoyan en los medios de comunicación convencionales han generado una delirante y enfermiza narrativa que ubica al exmandatario en lugares y circunstancias de verdadera desgracia o destierro, en países del eje del mal que pretende secuestrar al planeta en la dictadura del comunismo. Sin embargo, una encuesta de la consultora de las Heras de Motecnia, publicada en los primeros días de mayo, concluye que el tabasqueño es, a juicio del 67% de las personas entrevistadas, el mejor mandatario que ha tenido el país en los más recientes 36 años.
muy por encima de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Lo mismo que lejano del abismo de respaldo y aceptación en el que se encuentran hundidos los priistas Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Enrique Peña Nieto. Mientras que la oposición naufraga sin figuras políticas de referencia, la misma encuesta de las Heras de Motecnia de principios de mayo del 2025 concluye que para la mayoría de los mexicanos entrevistados, López Obrador ha sido el presidente de la República más democrático, menos corrupto, menos autoritario, más justo, más capaz y con quien mejor le ha ido a México en los más recientes 36 años. Frente a este escenario, la oposición lo único que logra articular es un discurso rencoroso, grosero y agresivo, que pretende denostar al gobierno de la Cuarta Transformación y a la presidenta Sheinbaum Pardo. Un discurso de odio que menosprecia y agrede a quienes respaldan ese proyecto político, que son la mayoría del pueblo. La oposición no ofrece alguna propuesta que aliente la esperanza de la mayoría de los ciudadanos que siguen fieles a Morena, mientras que otros, desencantados, los que se asumen como apartidistas, representan ya un porcentaje mayor que los simpatizantes de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, alrededor del 17%, según la encuesta de ENCOL del 26 de mayo del 2025. La actitud y el discurso de la oposición, heredera de historias fallidas y de ideologías extraviadas y vacías, lo único que alimenta y profundiza es su miseria, rumbo a los próximos comicios de junio del 2027, cuando los mexicanos votarán para renovar la Cámara de Diputados de la Federación. Hasta ahora, no hay ningún indicio que permita suponer que la oposición pudiera modificar la ruta que la conduce irremediablemente al fracaso y a la extinción. Gracias amigos por la gentileza de su atención y de su interés. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.